Buenas tardes. Hoy vamos a iniciar con la reflexión acerca de la carta a los Hebreos. Es uno de los 27 libros incluidos en el Nuevo Testamento. Actualmente existe un consenso de todos los estudiosos de la Biblia en cuanto al título tradicionalmente que se le ha venido dando, Carta de San Pablo a los Hebreos. La mayoría dice que es erróneo, ya que según el punto de vista predominante en la actualidad, no fue escrita por Pablo de Tarso, no es una carta, sino más bien una homilía, y no está dirigida a los hebreos, sino a las comunidades cristianas en las que había cierto número de conversos procedentes del judaísmo. Sin embargo, aunque se desconozca su autor, con certeza la atribución tradicional paulina no parece ser infundada, segunda de Pedro 3:15. Tampoco puede ser datada con precisión, aunque existe consenso en que fue escrita entre los años 60 y 65 del siglo I. Como los otros libros del Nuevo Testamento, está escrita en griego. Su texto es de gran densidad teológica y su estilo es solemne, casi litúrgico. El autor parece tener su dominio excepcional del Antiguo Testamento, ya que lo cita frecuentemente, acudiendo a la versión griega de la Biblia de los 70. En cuanto al autor de la carta, es desconocido. A pesar de todas las especulaciones sobre la autoría, ninguna hipótesis ha podido ser confirmada, tal como ha llegado hasta nosotros. La carta, pues, es anónima. En el texto no figura ningún nombre, falta la introducción habitual de este tipo de textos, en que se identifica el autor y los destinatarios. La referencia a Timoteo, destinatario de dos de las epístolas atribuidas a San Pablo, hacia el final de la carta, hizo pensar que su autor era Pablo de Tarso, ya que comenta lo siguiente: sepan que ha sido puesto en libertad nuestro hermano Timoteo, en cuya compañía, si me viniere pronto, los he de ver. Hebreos 13:23. El autor de estos versículos parece tener cierta familiaridad y autoridad con Timoteo. Además, la expresión "les saludan los de Italia", que aparece a continuación, se ha relacionado con la cautividad de Pablo en Roma. Estas alusiones, sin embargo, se encuentran en los versículos finales, que muy probablemente se añadieron en fecha posterior para probar la apostolicidad del texto y con ello aumentar el prestigio hacia las comunidades. En los primeros siglos del cristianismo, la atribución a Pablo fue discutida. Gracias a Eusebio de Cesarea, se sabe que en las iglesias orientales se aceptó la idea de la autoría de Pablo, aunque algunos autores como Clemente de Alejandría y Orígenes advirtieron las notables diferencias entre el estilo de Pablo y este libro. Clemente lo explicaba afirmando que el libro había sido escrito originalmente en griego y que posteriormente Lucas lo había traducido del hebreo. Orígenes pensaba que procedía de Pablo las ideas teológicas de la carta, pero que no es su estilo, que consideraba obra de otro autor, tal vez Lucas o Clemente de Roma. En Occidente, la obra era conocida. Hay referencias a ella en la primera epístola de Clemente, pero en los primeros siglos del cristianismo no fue considerada obra de Pablo. Eusebio menciona que Cayo, un presbítero romano, defendía la opinión de que la epístola no era de Pablo, y se refiere que varios romanos contemporáneos de la época en que Eusebio escribió compartían esta idea. La carta no se encuentra en el canon de Muratori. Tertuliano opinaba que el autor había sido Bernabé, como colaborador cercano de Pablo. Solo empieza a aceptarse como una carta paulina auténtica a partir del siglo IV, por autores como Hilario de Poitiers, Ambrosio de Milán, Jerónimo de Estridón y Agustín de Hipona.
En la actualidad hay acuerdo entre los especialistas en cuanto a su autor, que no es Pablo de Tarso. Muchas ideas teológicas presentes en la epístola a los Hebreos no son propias del pensamiento paulino. Por ejemplo, no aparece en las epístolas de Pablo el tema central de la epístola a los Hebreos, de Cristo como sumo sacerdote. Tampoco se plantea el problema, importantísimo para Pablo, de si el cumplimiento de la ley mosaica es o no es necesaria para la salvación. Sobre la verdadera identidad del autor de la epístola de los Hebreos no existe ninguna certeza, ni siquiera se puede estar seguro de si era o no era judío, o si conocía la lengua hebrea. Maneja desde luego la traducción del griego del Antiguo Testamento, la llamada Biblia de los 70, como otros muchos autores del Nuevo Testamento, y no la versión original en hebreo. Entre otros candidatos a ser considerados autores de la epístola, se ha citado a Lucas, Bernabé, Clemente de Roma y Apolo. La idea de que fue este último fue propuesta por Lutero y era considerada una hipótesis verosímil por algunos autores actuales. Apolo, judío alejandrino mencionado en los Hebreos de los Apóstoles, y sobre todo en la carta de los Hechos y en la primera de Corintios, había sido discípulo de Filón, en cuyo pensamiento tiene afinidades la epístola. También se sabe que en sus prédicas Apolo hacía frecuentes referencias al Antiguo Testamento. En cuanto a la fecha, estrechamente relacionada con el tema de la autoría está la cuestión de la datación de la carta. No puede darse una fecha precisa y el tema se discute actualmente. Aunque hay en general acuerdo en cuanto a fue compuesta en la segunda mitad del siglo I, los distintos autores interpretan las evidencias de diferentes formas, con lo cual para algunos su redacción data de los años 60 del siglo I, como lo sería contemporánea de la predicación de Pablo, mientras que para otros la fecha de composición debe atraerse hacia el 80 o 90 después de Cristo. Está generalmente aceptado que el autor de la primera epístola de Clemente, que puede datarse en cierta precisión en el año 96, manejó la epístola a los Hebreos. Siendo así, está claro que la epístola fue redactada antes de esta fecha, que se maneja como término general. Hay motivos para pensar que fue escrita antes de la destrucción del Templo de Jerusalén y que tuvo lugar en el año 70, aunque esta idea no es aceptada de forma unánime. En la carta no se menciona la destrucción del templo y de haberse producido el autor podría haberle resultado útil utilizar este hecho en su argumentación. De hecho, en Hebreos dice, utilizando el presente indicativo, que los sacrificios se celebraban anualmente. No puede nunca, mediante unos mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, dar la perfección a quienes se acercan a ellos. De otro modo, no habrían cesado de ofrecerlos, al no tener ya conciencia de pecado los que ofrecen este culto, una vez purificados. Al contrario, con ellos se renueva cada año el recuerdo de los pecados, pues es imposible que la sangre de todos y cabríos borre los pecados. Si la destrucción del templo ya se hubiese producido, parecería extraño que el autor no mencione este hecho en su argumentación. En otro pasaje de la carta a los Hebreos, al comparar la antigua y la nueva alianza, se afirma que la antigua, es decir, la ley judía, está a punto de desaparecer, y no dice que haya desaparecido ya. Existe, sin embargo, una frase que algunos autores han interpretado como una tenue alusión a la destrucción del templo. De esa manera, dada a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera
la primera tienda. Hay ejemplos de autores cristianos que, escribiendo después de la destrucción del templo, utilizaron el presente para describir el culto que se lleva a cabo en el mismo. También lo hace así Flavio Josefo en su obra Antigüedades Judías, e incluso textos judíos mucho más tardíos de la Mishnah y el Talmud lo aparece. En conclusión, no hay unanimidad en cuanto a la fecha. La Enciclopedia Católica considera que la epístola fue redactada entre los años 62 y 67, e incluso precisa como fecha más posible la segunda mitad del año 64 o los comienzos del 65. Barry y Smith, sin precisar tanto, considera que es anterior a la destrucción del templo. Rubio Morán es partidario de datarla entre el 65 y 70. Edgar Gospet le data poco antes del año 95, y Antonio Piñero, por su parte, la sitúa entre los años 80 y 90 después de Cristo. En cuanto al género, en apariencia el escrito tiene forma epistolar, sin embargo se ha puesto en duda que realmente se trate de una carta. Carece del preámbulo habitual de las epístolas del Nuevo Testamento, especialmente en las de Pablo, en el que figuran el remitente, los destinatarios y la fórmula de saludo. Tampoco a lo largo del texto aparecen referencias personales concretas que permitan determinar que se trata de una verdadera carta. Es cierto, sin embargo, que algunos versículos remiten a forma epistolar, pero parece tratarse de un añadido posterior. La crítica actual considera que se trata más bien de una homilía destinada a ser leída en voz alta ante los fieles, dado que los versículos finales del texto es calificado de exhortación, una expresión que se utilizaba generalmente para designar discursos o sermones. Que está destinada a ser leída en voz alta se infiere además del frecuente uso que se hace en el texto de términos relativos al lenguaje oral, tales como decir, hablar, palabra, discurso, y no como ocurre en otras epístolas del Nuevo Testamento. El verbo escribir. Posiblemente la homilía fue luego escrita y enviada a una o más iglesias, lo que puede explicar las características epistolares de los últimos versículos. En cuanto a la estructura de esta carta, la primera exposición teológica, que va del capítulo 1, versículos del 1 al capítulo 3, versículo 6, se centra en la idea de la superioridad de Jesús sobre los ángeles y sobre Moisés. A ella sigue la primera exhortación, que va del capítulo 3, versículo 7, al capítulo 4, versículo 11, contra la incredulidad. Sigue un segundo desarrollo teológico en el que se presenta a Jesús como sumo sacerdote, capítulo 4, versículo 12 al capítulo 5, versículo 10, y la correspondiente exhortación, capítulo 5, versículos 11 al capítulo 6, versículo 20, en la cual se insiste en la necesidad de una doctrina elevada sobre Jesús y se advierte contra el pecado de la apostasía. La tercera exposición teológica, que va del capítulo 7, versículo 1 al capítulo 10, versículo 18, es la más extensa. La idea principal es que el sumo sacerdocio de Jesús es superior a la antigua alianza. La admonición que sigue, que es del capítulo 10, versículo 19 al capítulo 10, versículo 39, destaca la importancia de la fe y vuelve a poner en guardia al auditorio sobre la apostasía. En el cuarto desarrollo teológico, que es capítulo 11, versículo 1 al
capítulo 11, versículo 40, se presenta a Jesús como el más perfecto ejemplo de fe, prefigurado en varias figuras del Antiguo Testamento. La exhortación correspondiente, que es el capítulo 12, versículos del 1 al 28, invita a seguir el ejemplo de Cristo y a perseverar en la fe al margen de las adversidades. El texto se completa con un apéndice que va del capítulo 13, versículos del 1 al 25. Podríamos decir entonces que la estructura quedaría de la siguiente manera: el Hijo superior a los ángeles, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 4, versículo 11. Y se desarrolla en una primera exposición teológica, que es del capítulo 1, versículo 1 al capítulo 3, versículo 6, y la exhortación moral, que va del capítulo 3, versículo 7 al capítulo 4, versículo 11. Jesús como sumo sacerdote, capítulo 4, versículo 12 al capítulo 6, versículo 20. La segunda exposición teológica, capítulo 4, versículos 12 al capítulo 5, versículo 10. Y la siguiente exhortación moral, capítulo 5, versículo 11 al capítulo 6, versículo 20. Perfección del sacerdocio de Cristo, que va del capítulo 7, versículos 1 al capítulo 10, versículo 39. Y ahí aparece la tercera exposición teológica, capítulo 7, del 1 al capítulo 10, versículo 18. Y su exhortación moral, capítulo 10, versículos del 19 al 39. El tema de la fe perseverante, Hebreos 11, 1 al 12, 28. Cuarta exposición teológica, Hebreos 11, 1 a Hebreos 11, 40. Exhortación moral, Hebreos 12, 1 al 12, 28. Apéndice y conclusión, capítulo 13, versículos del 1 al 25. Y se desarrolla de la siguiente manera: recomendaciones, versículos del 1 al 19, conclusión del sermón, versículos 20-21, y palabras de despedida, versículos 22 al 25. En cuanto al estilo y vocabulario, el estilo de la epístola a los hebreos es más cuidado y elegante que el de las cartas paulinas. Como ya notó Orígenes, utiliza complicadas construcciones de participio y hace un uso muy diferente de las preposiciones y de las conjunciones. En cuanto al vocabulario, debe destacarse que en los hebreos se encuentran 154 palabras que no figuran en ninguno otro libro del Nuevo Testamento. Este es un dato significativo, pero no concluyente, para refutar la autoría paulina. Cartas consideradas paulinas, como Romanos o 1 Corintios, contienen respectivamente 113 y 99. Por otro lado, también figuran en el texto numerosos términos habituales en los escritos de Pablo, aunque faltan otros muy importantes, como la fórmula habitual en Pablo de referirse a Jesús de Nazaret, Cristo Jesús, que en cambio es sustituida en Hebreos por la alusión el Hijo, que no figura en ninguna de las cartas paulinas, o por la simple mención Jesús. También extraña a Pablo, además, en Hebreos, Dios nunca es llamado simplemente Padre, como en las cartas de Pablo, excepto en una cita de los Salmos y en la fórmula Padre de los Espíritus, que aparece en Hebreos 12:9. Otras muchas palabras y fórmulas habituales en los escritos paulinos no se encuentran en la carta a los Hebreos. Podemos decir que esta carta, en cuanto a la cuestión teológica, tiene como intención dar respuesta ante la crisis que vivían muchos judíos convertidos al cristianismo
en cuanto a la alianza, al culto y al servicio de los sacerdotes en el templo, ya que todo ello pasó o quedó en el pasado y ahora comienza una nueva forma de vivir en relación con Dios presentada por Cristo. Es por eso que en la carta ponen a Jesús como superior a los ángeles. También lo desarrollan como Jesús sumo sacerdote, a ejemplo de cómo se lleva el culto ahora a Dios. También hace una comparación de Jesús como el perfecto sacerdote en comparación con los sacerdotes del judaísmo. También una experiencia importante es cómo vivir la experiencia de fe, y por eso pone todos estos ejemplos que van apareciendo en el capítulo 11 acerca de los distintos personajes del Antiguo Testamento que en medio de las crisis, en medio de las dificultades y en medio de las circunstancias que les tocaron vivir, están manteniéndose firmes y perseverantes en la fe. Y finalmente, en la conclusión, aparece sobre todo la exhortación a vivir este nuevo camino presentado por Jesús. De ahí el que la mayoría de las exposiciones teológicas tengan una exhortación moral, es decir, pueda explicarse cómo vivir del día a día esa experiencia de fe y sobre todo poder responder ante las situaciones actuales en que se vivían en el momento de la exposición de esta carta. Como hemos dicho anteriormente, se trata de una homilía, es decir, donde se explica la doctrina de la fe y donde se da una aplicación a la vida. Esta es la estructura que tiene la carta a los hebreos, por lo cual por eso se considera más que una carta, una homilía, donde se expresan las verdades de fe y donde se ayuda a los que la escuchan poderlas aplicar a la vida. Podemos decir entonces que la carta a los hebreos nos ayuda también a nosotros a poder entender las verdades de fe, poderlas comprender y sobre todo poderlas aplicar a la vida diaria, poder dejarnos iluminar por la palabra de Dios para que así podamos seguir el camino de Jesús y podamos dar ese culto nuevo que Jesús presentaba en espíritu y en verdad, es decir, que podamos hacerlo con la vida desde la doctrina adecuada, conociéndola, profundizándola y viviéndola cada día. Esta carta a los hebreos, en estos 13 capítulos que la conforman, nos ayudan a tener esta experiencia. Por eso hoy, en este día, es un día para poder acercarnos a esta carta y poderla leer desde la luz de la fe, sobre todo porque aparece un título de Jesús que no es tomado en otras cartas ni escritos del Nuevo Testamento, es decir, Jesús como sumo y eterno sacerdote. Esta carta también, sobre todo, nos puede ayudar a todos los sacerdotes en cuanto a nuestra vivencia del sacerdocio cada día, a ejemplo e imagen de Jesús, ya que precisamente nosotros estamos llamados a poder ser imagen de Cristo, realizando la celebración, preparando el pan de la palabra para las personas y la comunidad, y también el pan eucarístico del cuerpo y la sangre de Cristo, para poder así alimentar al pueblo de Dios. Es por eso que esta carta nos puede ayudar también a comprender ese gran regalo y don que Dios ha dado a la Iglesia, que es el sacerdocio, no solamente común a todos los bautizados, en la cual pueden interceder y orar por los demás, sino también poder pedir y tener presentes a todos aquellos que han recibido la vocación hacia el sacerdocio ministerial. Hoy por eso les invito
a que podamos acercarnos a tener esta experiencia de encuentro con Jesús a través de esta carta y que podamos aprender de ella a cómo poder dar ese culto adecuado a Dios con nuestra vida, con nuestra palabra y con nuestro testimonio. Que Santa María de Guadalupe interceda por nosotros. Dios les bendiga.